Hola, queremos compartir con ustedes un poco de este libro que escribo mi esposa y yo, es Los rudimentos de la doctrina de Cristo. Y el tema que vamos a hablar hoy es el perdón. Para poder hablar del perdón nosotros tenemos que hablar un poquito de la mente de las personas. Nuestro cerebro no fue creado para olvidar las cosas. Nosotros no podemos olvidar. La mayor parte de los recuerdos están en nuestra mente. Cuando nuestro cerebro empieza a olvidar, es porque nuestro cerebro está trabajando mal, no está cumpliendo con sus funciones. Hay una enfermedad que se llama Alzheimer o amnesia o demencia senil, que son algunas de las enfermedades que nos hacen olvidar. Nosotros no tenemos la capacidad para olvidar las cosas. Bueno, ya aclarado este punto, vamos a entrar al tema del perdón. Si nosotros no podemos olvidar, si no tenemos la capacidad de olvidar, nuestro cerebro no fue creado para olvidar las cosas. Con esto queremos decir que olvidar no es perdonar, ni perdonar es olvidar. Cuando nuestro cerebro olvida es porque está enfermo, es porque está fallando. Entonces, ¿qué será perdonar? Perdonar es la decisión de no echarle en cara nunca más la ofensa o las ofensas que nos ha hecho alguna persona. Quiero decir con esto que cuando nosotros perdonamos, la ofensa sea cual sea, no se la vamos a echar en cara a las personas. No como reclamo. Podemos hablar de esto, pero sin buscar herir a la otra persona. Bien. Vamos a ver un poco en la Biblia de lo que es el perdón. En la Biblia, en Mateo 18, del 21 en adelante, dice que Pedro se le acercó al Señor y le preguntó, ¿cuántas veces perdonará mi hermano que peje contra mí? ¿Hasta 7? El Antiguo Testamento dice que 3 veces se debe perdonar al hermano. Sin embargo, Pedro quiso verse como nosotros, muy espléndido con el perdón. A veces nosotros decimos, ya le perdoné demasiado, ya le perdoné mucho, ya, basta, ya. ¿No funciona así? Jesús le contestó a Pedro, no te digo que hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Enseguida, nuestro Señor Jesucristo empieza a redactar una parábola, una historia de los, de los dos deudores. Dice, por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y lo echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo esto, sus consiervos, los que pasaban, se entristecieron mucho y fueron y refiriendo a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo? Y como yo tuve misericordia de ti, entonces su señor enojado le entregó a sus verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón
cada uno a su hermano sus ofensas. Bien, aquí primeramente encontramos que uno que le debían mucho hizo cuentas con los que le debían. Al primero que tomó debía 10,000 talentos. 10,000 talentos, un talento en aquel tiempo valía aproximadamente 16 gramos de plata. 16 gramos de plata, eso es una deuda multimillonaria, hablando en pesos. Y esa deuda le fue perdonada. Sin embargo, cuando él sale, después de que le acababan de perdonar, él no quiso perdonar a uno que le debía 100 denarios. Un denario valía 4 gramos de plata. La deuda era abismalmente diferente. Dice que cuando sus consiervos fueron y le dijeron al rey lo que había hecho, el rey, que no había olvidado, que había perdonado, pero no había olvidado la deuda, lo llamó y le dijo: yo te perdoné, ¿por qué tú no hiciste lo mismo? Termina este capítulo diciendo: así también como mi Padre Celestial así también hará mi Padre Celestial con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. En la actualidad, los médicos han descubierto que la mayoría de enfermedades de una persona se deben a que no han perdonado. Y hoy los médicos, cuando ven alguna enfermedad, cuando ven algún principio de algún mal, de los que están catalogados en los que son por rencor, mandan a las personas con el psicólogo, no con el psiquiatra, con el psicólogo, para que los ayude. Los psicólogos guían a las personas a perdonar, pero la mayoría de ocasiones no funciona en las personas, cuando menos no como funcionaría conforme a lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque los psicólogos, la mayoría, no tienen la idea de cómo funciona el perdón. Saben que es necesario perdonar, saben que es algo muy necesario para nuestros corazones, para nuestras almas, para nuestro ser por completo. Bien, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que tenemos que aprender a perdonar. Y la Biblia nos dice que si no perdonamos, Dios tampoco nos va a perdonar. Bien, ¿cómo se debe de perdonar entonces? Marcos 11:25-26 dice lo siguiente: y cuando estéis orando, perdonad si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Aquí dice que cuando estemos orando debemos de perdonar cualquier ofensa que nos hayan hecho. Porque si nosotros no perdonamos, tampoco nuestro Padre nos va a perdonar. ¿Por qué tiene que ser en oración? Bueno, porque la ofensa, sea cual sea, causó un daño interno. Algo que solo Dios conoce, el corazón del hombre. Y solo Él puede sanar el corazón, puede sanar el daño que nos hicieron, y Él pone como condición que para sanar ese daño nosotros perdonemos. Con esto quiero decir que cuando tú decides perdonar a alguien, tú lo tienes que hacer en oración delante del único que sabe realmente cómo está dañado tu corazón, qué tan grande es la herida que te hicieron, hasta dónde pudo haber hecho daño esa ofensa, esa humillación, o ese abandono, lo que te hayan hecho. Yo te quiero invitar en esta noche que tú perdones a quien te haya ofendido, a quien te haya hecho daño, que tú hagas una lista
de las personas que te han hecho daño en toda tu vida, porque seguramente vas a recordar alguna golpiza de tus padres, algún maltrato de un hermano, de un tío, de un compañero de escuela, de algún compañero de trabajo. Y es necesario que todas las personas que han participado en herir su corazón, tú las perdones para que tu corazón sea sanado. No me despido, solo te digo, nos vemos en el próximo video. Vamos a seguir estudiando un poco de los rudimentos de la doctrina de Cristo. Te recuerdo que el perdón es una decisión. Cuando tú perdonas, con un corazón limpio vas a poder amar a las personas. Y amar no se ama con el corazón, se ama con la mente. Cuando nosotros tenemos una mente despejada de rencores, de odios, el amor que fluye de nosotros verdaderamente es más puro, verdaderamente es amor. Dios te bendiga, nos vemos en el próximo video.